Militar, excelentísimo señor Rafael Comas Abad, querido presidente de la música, José Luis Mbori, queridos generales que nos acompañáis, quiero saludar muy especialmente a mi buen amigo, el general Acuña, con el que me une una gran amistad, y él es parte culpable de que este concierto y esta banda militar hoy esté aquí. Hemos estado entablando conversaciones durante estas últimas semanas para preparar esta fiesta, esta exposición fotográfica de la Brigada de Transmisiones. Así que pues, querido general Acuña, muchísimas gracias por todo tu interés y por todo tu esfuerzo para esa unión siempre militar y civil en la comunidad valenciana. Queridos generales que nos acompañáis, general Aparicio, general Portugués, que nos acompaña también, mandos militares, equipo de gobierno, concejales del ayuntamiento. También quiero saludar a autoridades civiles, como están hoy aquí entre nosotros en este día tan especial para Casinos, a mi querido amigo, el subdelegado del gobierno, don Luis Santamaría. También quiero agradecerte muy personalmente, Luis, todo el esfuerzo que estás poniendo encima de la mesa para que en Casinos el cuartel de la Guardia Civil, ese cuartel que todos sabemos que está en tan mal estado, que pronto se pueda reformar, y sobre todo para mantener las puertas de ese cuartel abierto, porque es tan importante para el pueblo de Casinos y para su seguridad. Así pues, su delegado de gobierno, muchísimas gracias por el interés que pones en todos los asuntos que te planteo sobre Casinos. También quiero saludar muy especialmente a representantes de la Consejería de Gobernación, compañeros míos, compañeras en este caso, de la Consejería de Gobernación. Tengo que disculpar la ausencia de la directora general de Emergencias, Irene Rodríguez, que estaba entre nosotros. Se ha decretado hace un momento un incendio nivel 1 en Manises, cerca de una urbanización, afectando viviendas, y nos ha tenido que abandonar porque lo primero es la ubicación. También quiero agradecerle, y aprovecho ahora que no está también, para agradecerle la movilización que ha tenido de medios desde la Consejería de Gobernación a un conato de incendio que hemos tenido en Casinos esta tarde a las 4:30 en la urbanización, en Pinar de Casinos. Gracias a Dios no ha pasado nada, ha sido un conato de incendios, ha disparado un helicóptero y un destacamento de bomberos de la Viana, y ha sido sofocado inmediatamente y no ha pasado a mayores. También quiero agradecer la presencia de Juana Forés, querida Juana Forés, subsecretaria de la Consellería, máxima representante de la Consejería de Gobernación en este acto, y como persona que lleva directamente la música como competencia que lleva la Consejería de Gobernación, también agradecerte todas las atenciones que tienes con este pueblo, especialmente con la Unión Musical Casinense, con esta sociedad. Y te pido, Juana, que sé que estás con ello. El otro día tuvimos una reunión con el presidente sobre el tema de la reforma de la cafetería, reforma que ya se ha acabado, que ya se ha ejecutado, que ya se ha certificado la Consellería, para que muy pronto esperemos que lleguen los fondos a la Unión Musical Casinense, los 35.000 euros que comprometió aquí el consejero Serafín Castellano en la inauguración de este auditorio el año pasado. También agradecerte, como no, tu esfuerzo en la orden que ha salido de la Consejería de Gobernación para instrumentos, en la orden para Escuela de Educandos, en la que la Unión Musical Casinense este año ha sido beneficiada con 3.000 euros para esta Escuela de Educandos, que no nos olvidemos que esa Escuela de Educandos es la que nutre de grandes músicos a la Unión Musical Casinense. Porque la Unión Musical Casinense, que es la que hoy nos recibe aquí en este auditorio de la música en su casa, es mucho más que una banda. Es una banda de música, hay una bandeta con 40 músicos, tiene su escuela de educandos con 80 educandos que están aprendiendo solfeo para nutrir a esta banda, tiene su coral, tiene más de 500 socios en su seno, por lo tanto es el referente cultural de nuestro pueblo. Ahí que el ayuntamiento pusiéramos ese empeño, también junto con la Generalitat Valenciana, para dotarle de las mejores instalaciones, como es este auditorio, que todos podemos disfrutar, y en el que el ayuntamiento, junto con la Diputación Provincial de Valencia, año tras año, ya es el segundo año, estamos promocionando una campaña cultural estable en la que podemos ver zarzuela, ópera, corales, musicales, cine, cualquier tipo de actuación de teatro, teatro infantil, para que dinamizar culturalmente nuestro pueblo, y toda la recaudación va íntegramente a favor de la Unión Musical Casinense. Dentro de esa programación, y quiero aprovechar el nutrido auditorio que tengo hoy aquí, vecinos de Casinos y gente que nos acompaña de fuera, para decirles que dentro de estas fiestas del 169 aniversario del nacimiento del pueblo de Casinos, que mañana seguimos estando de fiesta en Casinos, y mañana tenemos por la mañana un pasacalle a las 12 de la mañana. Iremos a inaugurar una exposición de las mujeres que trabajan en los talleres de pintura y corte de confección del Ayuntamiento de Casinos, en la Casa de la Juventud, a las 12 de la mañana,
Luego tendremos un acto institucional en el Ayuntamiento, en el que el Ayuntamiento siempre reconoce a los casineros o casinenses que destacan en alguna acción, o bien cultural, o bien deportiva, o bien social en su municipio. El año pasado destacamos a los miembros del CD Casinos por su ascenso a Primera Regional, y este año vamos a premiar, vamos a condecorar a un equipo infantil de básquet que llevan 5 años jugando juntos, hijos de Casinos, un equipo mixto, que han ganado el campeonato comarcal y que ahora están peleando por conseguir el segundo puesto en el campeonato provincial de básquet. Así que pues mañana a la 1, en un acto institucional, premiaremos a estos jóvenes deportistas de Casinos. Os invito a presenciar también este acto. Luego celebraremos todos juntos un vino de honor en la plaza de Gallipatos, todo el que quiera asistir del pueblo, la plaza de Gallipatos, y por la tarde, a las 7 de la tarde, celebraremos la misa en honor a los fundadores de Casinos, en honor a aquellos que pelearon por darnos todo, por darnos pueblo, por darnos un nombre, por darnos un sentimiento, por darnos un término municipal, en referencia pues a ese primer alcalde, a Juan Rocheri Visiedo, y a todos los que le acompañaron en aquella ardua tarea de darnos lo que hoy somos, el pueblo de Casinos. Antes de la misa también os anuncio que recibiremos una imagen religiosa, en este caso de nuestro pueblo, el Sagrado Corazón de Jesús, una de las imágenes más antiguas que tenemos en como patrimonio histórico y artístico de nuestro pueblo, que os anuncio que ha sido subvencionada la restauración por la Diputación Provincial de Valencia, por el Departamento de Patrimonio de la Diputación Provincial de Valencia, con una subvención de 5.300 euros. Mañana recibiremos la imagen y pasará ya a su sitio en la iglesia, y pasará, pues como pasó en la imagen de Santa Bárbara, o en los falcones que hicimos, o en la Inmaculada, pues ahora restauramos el Sagrado Corazón de Jesús con fondos de la Diputación Provincial de Valencia. Y por la noche también en este auditorio tendremos la oportunidad de presenciar, yo creo que algunas de las mejores orquestas que hoy ruedan por la comunidad, actúan por la comunidad valenciana, como es la Master Symphony Orquesta, dirigida por Ricardo Casero, que vendrá con un orfeón, con corales, y que actuarán con temas de Beethoven, en este caso con la 9ª Sinfonía de Beethoven. Os invito a todos a que participéis en las fiestas, en los actos organizados por el Ayuntamiento, y especialmente también en este concierto, que sabéis que la recaudación es en abono y en taquilla a beneficio de la Unión Musical Casinense. Yo creo que hoy es un día importante para los vecinos de Casinos, y como te digo, mi teniente general, es un día de satisfacción por tenerte aquí entre nosotros, a ti, a todos tus compañeros militares y a la banda militar de Valencia. Creo que es la primera vez en la historia de nuestro pueblo, de los 169 años de historia de nuestro pueblo, que el capitán general de Valencia, en este caso el teniente general, el excelentísimo Rafael Comas Abad, visita nuestro municipio. Para nosotros es una satisfacción, y quiero como alcalde que desde aquí, desde Casinos, os llevéis, tanto tú como todo